Son las 11, las 10 en las Islas Canarias. Última hora en fin de semana. Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. Pedro Sánchez pide a la Unión Europea una reunión de urgencia de ministros de Interior sobre Ceuta. Antonio Raiz. Lo hace después de que su gobierno se haya visto desbordado por la invasión de cerca de 60.000 personas en Ceuta. También después de la decisión de Italia de suspender temporalmente el acuerdo de Schengen con España durante un mes. Esto implica aumentar los controles fronterizos en puertos y aeropuertos para vuelos y barcos procedentes de territorio español. En Ceuta la situación está lejos de alcanzar la normalidad. No se sabe la cifra exacta de marroquíes que aún quedan en la ciudad autónoma. El gobierno dijo en un principio que habían entrado 50.000 y fuentes de las fuerzas de seguridad que cita EFE señalan que 53.000 han retornado ya por su propia voluntad. Ante esta incertidumbre, los ceutíes tienen miedo. Rafael Pasamar acaba de contar en el fin de semana de COPE que no se creen las cifras oficiales que están ofreciendo. Llegaron antes de ayer y ante la presión mediática y ante el miedo y el terror, se fueron ayer. Es decir, han estado 12 horas. Porque era imposible. Es que para pasear una mascota, para salir a nuestras plazas públicas es imposible. La indignación sigue instalada en Ceuta después de la invasión de 60.000 personas. Carlos tiene un estanco y hoy no tiene previsto abrir. Ayer tuvo que pedir ayuda a los militares porque los marroquíes se colaban en su establecimiento. Pero cerré, ya no me dejaban, ya tuve que intervenir militares, que entonces venía mi hijo, porque si no me dejaban de cerrar. Era increíble. Y después pues ya empiezan a hacer tonterías. Lo que tiene, y después el problema que tiene es que como te dejan todo de mierda, porque es evidente que, ¿qué pasa? Que las necesidades las tienen que hacer. ¿Y dónde las hacen? El ministro del Interior mantiene hasta ahora una reunión con el delegado del Gobierno en Ceuta y con los mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para evaluar la situación. Está previsto que comparezca después para ofrecer las cifras oficiales, que no dejan de ser una estimación ante la imposibilidad de contar ni los que realmente han entrado ni tampoco los que han salido ya. Por lo demás, 1 de agosto y la DGT prevé para este fin de semana más de 5,5 millones de desplazamientos por carretera. Comprobamos cómo se circula a esta hora. DGT, José Antonio Pedrosa, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora 2 accidentes complican ya, por un lado en Tarragona, la AP7 en Amposta, sentido Valencia, y otro la salida de la capital andaluza ya de Sevilla por la AP4 en las Cabezas de San Juan. Ya al margen de ello se complican también la salida de Madrid por la 1 en el circuito del Jarama, la 5 en Arroyo Molinos y en la 6 en Las Rozas, al igual que también complicaciones en la provincia de Cuenca, ya en la 3, tanto en Tarancón, Honrubia, Loriguilla, todo ello sentido Valencia, como en Toledo, la 5 en Quismondo, dirección Extremadura. También van a encontrar dificultades de salida de Barcelona por la AP7, tanto en Castellbisbal como por la 2 en Igualada, en Valencia, en la 7 en Bétera, dirección Alicante, al igual que de entrada por la A3 en Loriguilla, y ya en Murcia, en la 7 en Alcantarilla, en este caso hacia Almería. En Andalucía lo peor lo van a encontrar ya en las salidas de Sevilla por la A4 en Dos Hermanas y también en la A49 en Umbrete, en Jaén, en la A44 en la Cerradura hacia Granada, y precisamente en Granada de salida por la A44 en el entorno de Dúcar, ya hacia Motril. Los precios de los carburantes siguen subiendo y desde hoy hay una novedad. El descuento directo en el impuesto sobre hidrocarburos pasa de 15 céntimos a solo 10. Hoy llenar tu coche de diésel te cuesta 15 euros más que hace justo un año. Eso si tienes un vehículo con un depósito de 40 litros. Si es más grande, si el depósito tiene 65 litros, pagarás casi 25 euros más que hace justo un año. ¿Hasta cuándo se va a prolongar esta tendencia alcista? Los que saben de esto no tienen una respuesta precisa, entre otras cuestiones porque no la hay. Nacho Rabadán es el director general de la Patronal de Estaciones de Servicio. Es muy difícil hacer una predicción. Lo único que sabemos a ciencia cierta es que la situación está muy lejos de estar estabilizada y por eso pedimos que mantuviera las rebajas fiscales. Dijimos que ya se habían anunciado 3 altos de fuego en la zona en el mes de abril y ninguno había prosperado y que nada nos daba garantías de que en esta ocasión fuera a ser así. Pues estamos hartos de tener razón. No hay ninguna señal en el horizonte que nos diga, bueno, la cosa ya se va a tranquilizar. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Y el Real Madrid juega hoy su primer partido de pretemporada, Pablo García. Buenas, Antonio. Como dices, primer test para los blancos tras el ensayo a puerta cerrada contra el Alcorcón y Leganés. El partido se disputa a las 6 en Austria frente a la Fiorentina. Para ese encuentro, Mourinho contará con problemas en defensa porque no contará ni con Rüdiger, Asensio ni Hausen. El acero azulgrana, malas sensaciones en la segunda prueba del Barcelona en Birmingham. Víctor Navarro.
3-2 cayó el Barça en los penaltis tras el 2-2 en el tiempo reglamentario, con doblete del mundialista, el delantero de Egipto, Hamza Abdelkarim. Jugó Adeyemi, que se estrenó en esta pretemporada, en la primera vez que vistió la camiseta del Fútbol Club Barcelona. Acabó el partido en los penaltis con una entrega de un trofeo del conjunto local del Birmingham y con Jude Bellingham, el jugador del Real Madrid, mirando desde un palco este encuentro, porque el conjunto local, el conjunto inglés, es en el club en el que debutó. En el resto del fútbol, para el Atlético de Madrid se mide a las 3 contra el Manchester United y el primer amistoso de la mañana entre Levante y Albacete va a empate. Y por último, en tenis, segunda y buena racha del madrileño Rafa Jodar, que avanzó a semifinales del ATP de Washington y se verá las caras contra el chileno Alejandro Tavilio y asegura su debut en el Top 20 ATP después del lunes. Sigues en compañía del fin de semana de COPE. Muchísimas gracias, Antonio. Actualizamos la información en 55 minutos y contamos en fin de semana a la última hora, cuando corra. Fin de semana. Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. Voglio vederti danzare come le zingare del desert. Son las 11:05, las 10:05 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Bienvenido, bienvenida si acabas de sumarte a esta gran familia de Fin de Nautas, a esta gran familia del fin de semana. Te habla Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo de Fin de Semana COPE con Cristina López Slichting. Si eres uno de los habituales, hoy, pues ya sabes, aquí cuando arranca a las 11 de la mañana siempre miramos al cielo, porque, y especialmente ahora que España afronta uno de los momentos más intensos en cuanto al calor se refiere. Vamos a hablar del tiempo, de la previsión del tiempo. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que todavía vamos a tener temperaturas extremas. Este sábado vamos a superar los 40 grados en amplias zonas del Valle del Guadalquivir, el Guadiana, el Valle del Ebro. También tendremos temperaturas altas por la noche. Pero creo que enseguida vendrán los respiros. Vamos a ver si Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, nos puede dar más detalles. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Beatriz, ¿qué tal? A ver, estamos? Soñando con ese descenso de las temperaturas sí. Que se anuncia para buena parte de la península, pero no sé de cuánto estamos hablando, si realmente nos va a dar o no un respiro y cuándo llega. Sí, va a llegar esta semana. Todavía nos esperan unas próximas horas, estas del fin de semana un poquito calurosas, pero es verdad que entre el lunes y el jueves que viene, por así decirlo, el verano vuelve a su normalidad. Es decir, no es que vaya a hacer fresco ni mucho menos, pero las temperaturas se van a adaptar, a acoplar a lo que tiene que ser una temperatura de mes de agosto, de comienzos de agosto, en sus términos medios, ¿no? No estos calores que hemos pasado tan agudos en julio. Y esta oleada que estamos teniendo, es verdad que se ha hablado de una cuarta ola de calor, sí. Ayer se dio por finalizada. Esta última llegada de aire sahariano no ha sido tan intensa como parecía a priori, aunque todavía quedan algunos efectos, especialmente en el sur y en el este peninsular, que tanto hoy sábado como mañana domingo van a tener temperaturas altas, ¿no? Y noches muy calurosas. Eso es un poquito el panorama y ahora si quieres detallamos por fin de semana y próxima semana. Sí, cuéntanos, porque como dices, pues temperaturas altas en ciertos puntos del este y del sur, donde incluso vamos a superar los 40 grados. Sí, es verdad, ahí se mantiene, toda la actividad de este aire sahariano. Hay que señalar también, Beatriz, que hasta ahora no habíamos hablado de Canarias en este verano tan caluroso, olas de calor, pero esta oleada desde el pasado jueves le está afectando ya con bastante intensidad, ¿no? Y les espera también, junto a esas zonas que hemos dicho de la península, Canarias va a tener un fin de semana muy caluroso y un comienzo de semana, al menos hasta el martes próximo, las temperaturas allí van a ser muy altas de día y de noche, ¿no? Porque también allí en el archipiélago canario están registrando ya noches muy, muy calurosas, por encima de 25, 26, 27 grados en algunas ciudades, ¿no? Como decíamos, centro, sur, sobre todo, y este peninsular es donde este fin de semana quedan esta manifestación, coletazo final de aire muy cálido.
En el norte, sin embargo, bueno, pues ya han notado un cierto alivio en las últimas horas. Así va a ser, regiones del Cantábrico, norte de Castilla y León, zona pirenaica, donde incluso se puede escapar tanto esta tarde como mañana domingo algún chaparroncito, alguna tormenta en zonas de montaña, ¿no? Y eso va a ser un poquito el panorama, los hechos más significativos de este fin de semana, ¿no? Las noches siguen siendo muy calurosas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en Madrid, que no se bajan de los 23, 24 grados y no van a bajar estas temperaturas a lo largo de la próxima semana, ¿no? Aunque bajen las máximas, las mínimas se mantienen uniformemente cálidas en gran parte de España, ¿no? Eso es uno de los rasgos que está teniendo este verano 26 tan caluroso y, bueno, pues ya la semana que viene podremos decir el balance del mes de julio, porque es verdad que ha sido un mes de julio que ha batido muchos récords de temperatura en muchas regiones de España, ¿no? Eso sería el fin de semana, Beatriz. Y para la semana, bueno, pues como decíamos, hasta el lunes, martes, Canarias todavía con mucho calor. En la península, a partir del lunes, se notará un alivio térmico. Hablamos de máximas de 33, 34 grados, que son altas, pero ya no son especialmente calurosas. En el Mediterráneo se mantendrá el calor diurno y sobre todo nocturno, mínimas por encima de 26, 27 grados en la franja mediterránea, también en las Baleares. Y eso sí, a partir del viernes próximo, ya lo comentaremos, detallaremos la semana que viene, vuelve otro repunte de aire cálido, ¿no? Si se mantiene la previsión, entre el viernes y fin de semana próximo hasta el lunes, día 10, serían de nuevo unos días de bastante calor en toda España, muy especialmente en la mitad este peninsular, ¿no? Que es donde parece que últimamente se están dirigiendo estas lenguas de aire sahariano que suben desde el norte de África, ¿no? Bueno, pues esperamos con los brazos abiertos esa rebajada de las temperaturas, aunque sea leve, porque Sí. a poco que baje 2-3 grados, Sí. todos lo vamos a agradecer, y especialmente a aquellos pueblos que todavía siguen luchando contra el fuego. Precisamente a primera hora de la mañana me metía en la página web donde se puede ver en directo cómo están los focos de incendio, y hablaban que todavía había 89 focos de calor en España detectados por satélite. Así que, bueno, vamos a ver si... Precaución, es verdad. Muchísima mucha precaución. estos días, sí. Eso Sí, es. sí. Jorge Olcina, siempre es un placer escucharte cada semana. Muchas gracias. Pues igualmente, buen fin de semana para todos. Poco a poco, la gente de los pueblos evacuados por los graves incendios de la semana pasada, algunos todavía activos, está volviendo a sus casas. Muchos con la incertidumbre de saber si sus hogares, sus tierras o sus animales han sobrevivido al fuego o no. Y es el caso de los dueños de una granja de Zamora, que han subido a redes cómo se han encontrado todo calcinado, todavía incluso con alguna pequeña llama latente, pero con el milagro de que sus 3 burritos estaban vivos. Están vivos, qué alegría. Chiquitines, que os habéis salvado, chiquitines. Hola, mis niños. La verdad es que las imágenes emocionan. Están los 3 burritos juntos, con los ojos muy abiertos, con los ojos, yo diría que todavía asustados. Y imagino que también con la alegría de reconocer una voz cercana a ellos. El caso es que el pasado fin de semana, este mismo programa, Fin de Semana, salió a la calle y estuvo en el Polideportivo de Villamanta y en el Polideportivo de Las Rozas, precisamente al lado de las personas que habían sido evacuadas de sus pueblos. Concretamente en Las Rozas conocimos a 2 vecinas de Robledo de Chabela, madre e hija, África e Irene. Estaban deseando entonces volver a sus casas. Aún tuvieron que esperar 4 días más para reencontrarse con sus casas sin saber lo que iban a tener por delante. Voy a saludarlas a las 2. Primero a África, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenas tardes. Buenos días. Pues bien, buenos días, gracias. Estamos bien porque gracias a Dios está todo bien. Hemos llegado a casa y la verdad es que la casa estaba bien, estaba todo bien. Pero bueno, bien, estamos bien. Lo que pasa es que bueno, pues estamos como con una tristeza interna, pues que no se puede definir, que no se puede describir. ¿Te vuelves a emocionar igual que cuando estuvimos cara a cara, África? Sí, que no puedo evitarlo. Llegamos a casa y la verdad es que gracias a Dios, ya digo, todo bien, todo estaba estupendamente, la verdad. Pero no sé, es una sensación de vacío, de tristeza, de no sé, de que tienes todo y no tienes nada.
de que cuando te sacan de tu casa, de tu vida, esto pues la verdad es que lo tienes todo, pero llegas allí y verdaderamente, que gracias a Dios, de verdad, yo le doy gracias a Dios porque nos desplazaran allí a Las Rozas. Porque de verdad, vamos, como si mejor que en nuestras casas nos han tratado. Pero no obstante, pues eso, no tienes nada. Te quedas sin nada. Entonces, bueno, y gracias a Dios ya digo que no nos ha afectado en el sentido de las propiedades, vamos, de mi casa. Ni Irene, tú también al volver a casa, ¿todo bien? Hola, sí. La verdad que la vuelta a casa, pues muy contentos. La esperábamos durante muchos días y bueno, al final pues llegó, así que muy contentos por haber podido volver y nada, y ahora pues a no olvidarnos de esto y de lo que la gente ha hecho también por nosotros, sobre todo la gente de Las Rozas. Es curioso porque es verdad que tienes la alegría, ¿no?, de regresar a tu casa y comprobar que tu casa está en pie, que el fuego no le ha afectado, pero me temo que el entorno de Robledo de Chavela y especialmente el entorno cercano al pueblo de al lado, a los vecinos de Colmenar del Arroyo, pues no es igual de halagüeño, ¿no? Y Irene, ¿qué es lo que tú puedes ver si ahora te asomas por la ventana, por ejemplo? Pues nosotros desde casa ya se ve la montaña que justo une los dos pueblos, que bueno, nosotros pues en mi caso yo soy mitad de Robledo y mitad de Colmenar, pues es un poco triste porque al final esa montaña que une los dos pueblos ahora mismo, en vez de ser todo verde, pues ha pasado a tener un tono mucho más oscuro y bueno, pues es muy triste, sobre todo también el camino que une los dos pueblos es bastante desolador. Irene, en tu caso, tú decidiste deliberadamente ir al Polideportivo de Las Rozas en lugar de ir a la casa de unos conocidos o irte a un hotel porque tú querías estar con toda tu familia, aunque fuese en unas condiciones que podrían resultar incómodas, ¿no? Porque al final estabais durmiendo en una especie de, te iba a decir de hamacas, no sé, de camillas, ¿no? O en colchonetas. ¿Para ti cómo ha sido esa experiencia? Pues la verdad que es algo que jamás pensé que iba a vivir. Por lo tanto, eso fue lo que me chocó tanto y esa sensación de sentirte vulnerable y de, como antes decía mi madre, de no tener nada, pues es una situación muy extraña porque, bueno, al final estamos acostumbrados a vivir, pues gracias a Dios, teniéndolo todo y teniéndolo todo a la mano y de repente te ves, pues eso, vulnerable de decir, pues es que la gente nos tiene que ayudar porque ahora mismo hemos salido de mi casa y no sabemos cuándo volveremos ni en qué condiciones volveremos. Por lo tanto, es una situación que te choca mucho y bueno, que al final nosotros decidimos ir a ese polideportivo pues por el hecho de tener a nuestra familia cerca y poder apoyarnos los unos a los otros, que creo que también eso ha sido lo que nos ha salvado mucho. Sí, eso ha sido quizá lo mejor. Y África, lo peor de estar evacuados, entiendo que el no saber, ¿no?, lo que estaba pasando cerca de vuestra casa. Claro, pues eso es lo que nos pasaba, que en el fondo tampoco... A ver, por una parte sabíamos, porque mi yerno, sí que es verdad que él se fue el sábado por la mañana y por parte de él nos iban informando, pero claro, también no queríamos que nos dijeran, vamos, yo pienso que no nos decían toda la verdad, pues porque estar lejos y la situación pues era complicada, que no podíamos volver en ningún momento. No se veía la posibilidad de poder decir, pues vamos a volver mañana. No, es que esto se ha ido alargando mucho tiempo. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que la incertidumbre... Pues bueno, Borja, has ido a casa, has mirado las gallinas, esto, lo otro, que la verdad tengo 6 gallinitas y yo mis gallinas, pues cosas, ¿no?, de diario, que yo decía, Borja, hijo, y no, tú tranquila, que está todo bien, pero yo no sabía si era verdad o no era verdad, porque luego en la televisión veías muchas cosas, en las redes sociales mueven cielo y tierra, entonces, pues bueno, pero bueno. Desde luego la naturaleza nos pone a todos en nuestro sitio y algo que nos demuestra que volvemos a la normalidad es que familiarmente creo que tenéis ya fecha para el bautizo de tu nieta, África, porque yo recuerdo que decías, pues fíjate, iba a ser el bautizo de este fin de semana, lo hemos tenido que suspender. Bueno, una demostración de que la vida sigue, ¿no? Efectivamente, ya tenemos el día 8, si Dios quiere, y es que nosotros en el pueblo hay una ermita, que hay una virgen, y bueno, viene al pueblo, por así decirlo, una vez al año, y entonces está pues 15 días. Y ahora resulta que como amenazaba fuego, la trajeron a Robledo. Y entonces cuando yo hablé con el párroco le dije, yo creo que mi niña no se ha querido bautizar hasta que no estaba la Virgen en Robledo. Y si Dios quiere, mi niña el día 8 se va a bautizar con la Virgen de Navahonda en Robledo. Bueno, pues entonces, que paséis... Pues, para mí es muy significante, la verdad. Un día maravilloso en el bautizo de vuestra nieta, desde luego. Claro que sí. Un día para agradecer muchas cosas. Sí, para dar gracias a Dios, sí. Gracias a las dos, claro. África e Irene, me alegro que estéis bien. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, nos vemos.
El incendio de Burgondo, en Ávila, unido al de la Sierra Oeste de Madrid, que afectaba pues, a municipios como Colmenar de Arroyo o como Robledo de Chabel, hablábamos ahora con Irene y África, ha dejado tras de sí más de 170.000 hectáreas calcinadas. Esto le convierte en el mayor desastre forestal registrado en nuestro país. La emergencia nacional es verdad que ha terminado. Los miles de evacuados, como estamos escuchando, han podido regresar a sus casas, pero no todos han recuperado su vida, porque hay quienes lo han perdido absolutamente todo, como José, que vio cómo el fuego reducía a cenizas su proyecto. Nos faltan unas 7 o 8 vacas todavía, tengo 12 bastante afectadas, una sobre todo, que está bastante quemada. Sí es lo que hay, va a ser un invierno bastante largo. Se ha quemado todo, tenemos todas las fincas ahora prácticamente todo abierto. Una parte fundamental para reconstruir la vida de estas personas van a ser las ayudas que otorguen desde el Gobierno central y desde las comunidades autónomas. Para conocer y entender cómo funcionarán estas ayudas, ya está con nosotros Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE. ¿Qué tal, compañera? Buenos días, Marta. ¿Qué tal? Buenos días, Bea. Bueno, el Gobierno ha declarado como zonas afectadas por emergencia los territorios de Ávila, de Madrid, la Val d'Uixó en Castellón, Los Gallardos en Almería, donde fallecieron 14 personas. Estas ayudas estatales son compatibles con las de otras administraciones y con las compensaciones de los seguros. Pero ¿cuánto dinero pueden recibir en el peor de los casos? Mira, si nos centramos en lo que se establece de forma genérica, sin contar con lo que se pueda aprobar de manera adicional más adelante, porque se tiene que hacer todavía una valoración total de las pérdidas que están generando estos incendios, lo que se estipula en base a un Real Decreto del 2005 es que se van a poder recibir hasta 15.000 euros por destrucción total de vivienda habitual, 10.000 euros como máximo por daños estructurales, unos 5.000 por desperfectos no estructurales y 2.580 euros como máximo también para reponer enseres de primera necesidad. Estas ayudas, Bea, es importante destacar que los ingresos familiares se van a tener en cuenta, van a ser determinantes, ¿no?, para saber si podemos acceder a estas ayudas, también en qué porcentaje las recibiríamos. Son compatibles, lo has dicho, con indemnizaciones autonómicas, con esa compensación de los seguros, pero claro, la cifra total no puede superar el valor total del daño, es decir, que la cantidad que nos den desde nuestra comunidad autónoma, el seguro y el Estado no podría superar lo que es el monto total de ese daño. ¿Dónde se solicita? La web de Interior es el lugar de referencia. Allí se pondrán en marcha los formularios. También delegación o subdelegación de gobierno correspondiente son pues un punto en el que nos pueden informar de estas ayudas. ¿Cuándo se tienen que pedir? Por lo general se da un plazo de un mes. Una vez finaliza el incendio, pues tenemos un mes para poder pedir esta ayuda y, lógicamente, tenemos que acreditar esos daños, ¿no? Con documentos, con fotos. Y, bueno, esto también va para comercios, empresas, industrias y autónomos. También esa declaración de zona de emergencia hace que se puedan desplegar ayudas para estos colectivos y para el campo también, pero todo esto se tiene que concretar, Bea, todavía. Ahora la duda sobre estas ayudas está en cuándo las recibirán los afectados, porque sin ir demasiado atrás, recordemos a los damnificados por el volcán de La Palma del 2021. Aún siguen esperando las ayudas que prometieron hace 5 años. Son unas ayudas cuantificadas en 200 millones de euros y están congeladas, Marta, por la falta de presupuestos generales del Estado. Sí, al final los presupuestos, se puede seguir gobernando con presupuestos porque se amplían partidas, se utilizan otros instrumentos, pero al final la falta de presupuestos hace que se complique más ese proceso de gestión y además que sea menos transparente porque no hay un documento en el que se fije, ¿no?, de manera clara pues, cuál es el proyecto, ¿no?, que vas a llevar a cabo a lo largo de ese ejercicio, cuánto dinero vas a destinar a qué cosas. Esa información se puede conseguir, pero ya no de esa manera tan transparente cuando tienes un proyecto de presupuestos, Bea. De hecho, fíjate, todavía hay decenas de personas que están viviendo en contenedores provisionales que se acondicionaron para aquellos que habían perdido su hogar, y también sigue habiendo cientos de hectáreas sin actividad agrícola en la isla, donde el principal motor económico es el campo.
Y Marta, mientras miles de personas dependen ahora de estas ayudas públicas para intentar reconstruir su vida después de los incendios, hemos conocido un dato que nos llama la atención. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, cuando queda apenas un mes para que expire una ayuda europea. Una ayuda europea en la que España solo ha ejecutado alrededor de una cuarta parte de los fondos destinados específicamente a la prevención de incendios forestales. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Bueno, estamos hablando exactamente, Bea, de unos 400 millones de euros. Es la asignación europea para prevención y gestión de incendios, pero hasta junio se había ejecutado una cuarta parte de este presupuesto, unos 100 millones de euros. ¿Por qué? Pues porque se han ejecutado unos 120 proyectos de los 310 previstos en materia de incendios. Si cogemos datos de la Intervención General del Estado, vemos que en 2022 y en 2025 es cuando más se ha invertido en esto de la prevención de incendios y de la gestión, ¿no?, de los fuegos. Entre 40 y 50 millones de euros en esos dos ejercicios, en el año 22 y en el año 25. Pero este año en el que estamos apenas se han ejecutado 3 millones de euros y el plazo límite para ejecutar estos fondos es el 31 de agosto. Es decir, que ya nos podemos dar prisa. No sabemos si a lo mejor nos da luego un poco más de margen, ¿no?, para estirar un poquito más esos plazos, sí. Una prórroga, efectivamente, pero de momento esto es lo que tenemos. ¿Y qué pasaría si no los gastamos? Si llegamos a ese 31 de agosto y seguimos sin invertir ese dinero que nos da Europa, los gastamos, ¿se pierde? Pues se pierden, claro, efectivamente. Se pierden. Entonces yo entiendo que sí que habrá una especie de prórroga o algún tipo de negociación pues para dar un poco más de margen, ¿no?, a los estados para llevar a cabo la ejecución de estos fondos. Es importante, Bea, que comentemos también dentro de estas ayudas, estamos diciendo que parece que sí, que tardan, ¿no?, en llegar, sobre todo lo que tiene que ver con la vivienda, ese ejemplo que ponías, ¿no?, del volcán de la Palma, pero hay una prestación extraordinaria que sí va a llegar inmediatamente sin ningún tipo de problema, que es la prestación extraordinaria por cese de actividad y por no poder acudir al trabajo. Mira, cualquier empleado ahora mismo que no pueda acudir a la empresa, que esté dado de alta desde antes del 23 de julio, que es cuando ha comenzado toda esta ola de incendios, y que no pueda ir a trabajar por estos incendios, va a poder disfrutar de hasta 4 meses de sueldo, el 70% de la base reguladora de la Seguridad Social, que es una cantidad similar al sueldo bruto. Bueno, el 70% del sueldo bruto va a recibir esta prestación si está en los siguientes supuestos: si no ha podido ir al trabajo pues porque no puede entrar en su vivienda, porque tiene que estar realizando labores de limpieza, de reparación, porque está con trámites administrativos o cuidando a familiares afectados. Bueno, estas personas tienen garantizado el sueldo aunque no puedan ir al trabajo. Esto lo paga el Estado a través del SEPE y además no consume cotizaciones previas. No es como el paro, ¿vale?, que tú vas descontando, ¿no?, meses de paro conforme lo vas cobrando. En este caso no se te consume ningún tipo de cotización previa y bueno, seguramente tenemos oyentes, ¿no?, en esta situación que no saben muy bien qué hacer. Bueno, pues a la propia empresa se le solicita este certificado de suspensión de empleo, tiene que justificar que está en esta situación, por qué no puede ir al trabajo y demás, y ya la empresa es la que se encarga de comunicarlo al SEPE para que esa prestación nos llegue. Pues que les llegue cuanto antes, porque será el comienzo de una nueva vida. Muchos empiezan desde cero en los trabajos, muchos empiezan desde cero con los hogares y tienen que recuperarse de lo que va a dejar desde luego una huella imborrable en sus vidas. Marta Ruiz, jefa de Economía en la cadena COPE, muchas gracias. Gracias a ti, Bea. Y felices vacaciones. Lo mismo. Que descanses. Cuando llegue, todavía me queda un poquito, pero bueno, las disfrutaremos. Ya queda poco. Hasta ya queda pronto. Menos, sí. Chao. Venga, un abrazo. Seguimos en directo en fin de semana, son las 11:28, una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Tengo que decirte que todos los incendios de la semana pasada ya están estabilizados. Aún así hay peligro bastante alto o extremo en gran parte de nuestro país debido a las altas temperaturas y al ambiente seco que tenemos. Nos lo contaba hace unos minutos Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo. Sobre uno de los incendios que más nos ha preocupado en los últimos días, el de Val d'Uixó, te tengo que contar que ya está estabilizado desde ayer. Ha calcinado 9.600 hectáreas y los evacuados ya están en sus casas. De los 12 municipios afectados de Zamora,
por un incendio. Los vecinos ya pueden volver a sus casas, pero 250 efectivos siguen trabajando para extinguirlo. La excepción son Mamoles y Pinilla, cuyos vecinos siguen todavía evacuados. En el incendio de Burgondo, la prioridad ahora está en refrescar los puntos calientes, pero no está extinguido. Los bomberos trabajan en la extinción de una reproducción del incendio del pantano de San Juan, y en Veguillina, en León, se produjo una reproducción del incendio a última hora de la tarde de ayer debido a las fuertes rachas de viento. El fuego ha avanzado hacia Moreda y se mantiene el nivel 2 de peligrosidad. Siguen evacuados los municipios de Moreda, Prado de Paradiña y San Pedro de Olleros. Fin de semana. Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. Los fines de semana en la radio. A ver, dice Gil Manzano, lo va a explicar. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Penalti. Claro, es penalti. Ha pitado penalti. Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE. En Alcampo, del 31 de julio al 2 de agosto, tienes el entrecot de vaca a 18,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares. En Alcampo sales ganando. Está muy bien que llevar la medallita del patrón de Guadarrama de Jalón colgando del espejo retrovisor de tu coche te dé seguridad. De verdad, muy bien, ¿eh? Pero a nosotros, seguridad, lo que es seguridad, nos la da que lleves la V16 conectada en la guantera. Porque además de señalizar tu vehículo cuando estás parado en carretera, informa al resto de conductores. Recuerda, no salgas a la carretera sin la V16 conectada en la guantera. Obligatoria para tu seguridad. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tráfico. Un arroz. Muchas dificultades a estas horas. Un sabroz. Sin complicaciones. Fluidez absoluta. Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz? Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Tus vacaciones saben mejor con un 20% en todas las cervezas que te llevas en un cupón que te renta un montón. Hasta el 3 de agosto. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Escuchas Fin de Semana. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Los vasos dónde los tienes? ¿Ves el armario alto de doble profundidad que está junto a la columna de rincón extraíble al lado del mueble desayunador sobre el fregadero XL de acero inoxidable con grifo monomando que reduce el consumo de agua? Pues ahí los tienes. Cuando estás orgulloso de tu nueva cocina, se nota. Reforma tu cocina con Leroy Merlin. Asesoramiento, diseño, instalación y el acompañamiento de nuestros expertos. ¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas. Nuevo Toyota THR Hybrid. No intentes entenderlo. Atrévete a sentirlo. Más información en toyota.es. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Prueba lo más fresquito del sur con la segunda al 70 en el gazpacho Carrefour Classic 1 litro. Comprando 2, la segunda unidad te sale a 46 céntimos. Y eso es un superprecio. Hasta el 10 de agosto. ¿Qué? Han ocupado mi casa y no me ayuda. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto, ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía. Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa. Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos. ¿AT Valor? Sí, llama al 986 95 95 o entra en atvalor.com. Grupo AT Valor. Porque te valoramos.
Las mejores noches del verano. Tenemos un programón por delante. En el partidazo de COPE. No se lo pierdan. Un equipo que quiere ganar títulos tiene que construirse desde la solidez defensiva. Porque históricamente no ha sido un equipo que se sostenga en la táctica. Que no sabe todavía, yo creo que a estas horas, porque le sacaron esa amarilla. Este verano sigue conectado a El Partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. No le puedes exigir que luche por la liga. Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño. Hay muchas cosas que contar. Fin de semana. Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. En 26 minutos llegamos a las 12 del mediodía, una hora menos si nos estás escuchando desde las Islas Canarias. Esto es Fin de Semana COPE y yo creo que es un buen momento para echar un vistazo al exterior. Los últimos acontecimientos de Ceuta han copado titulares en todo el mundo y algunos países de nuestro entorno ya han enarcado la ceja y tomado medidas. Y si no, fíjate lo que ha pasado con Italia, que anunciaba este viernes por la tarde la suspensión del acuerdo de Schengen con nuestro país, amenazó con ello y cumplió. La mayor crisis migratoria desde el año 2021 ha puesto en alerta a los países de nuestro entorno después de que 60.000 personas consiguieran penetrar en cuestión de horas en territorio ceutí, la puerta de Europa, cruzando su frontera con Marruecos. Ángeles Conde, nuestra compañera corresponsal en Italia. Ángeles, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Lo primero de todo, Ángeles, ¿cómo amanece el país italiano que conocíamos hace unas horas con ese cierre del espacio Schengen? Con esta resaca, efectivamente, de la decisión del gobierno de Giorgia Meloni, que enseguida ya se ha politizado a nivel interno, a nivel doméstico, evidentemente, porque aquí, bueno, no somos ajenos a la polarización que campa a sus anchas en todas partes en el mundo, pero sí que evidentemente ha cundido la preocupación porque hay muchos italianos que viajan a España, muchos españoles que vivimos en Italia y queremos ir de vacaciones a visitar a nuestras familias y bueno, pues muchos españoles que quieren visitar lógicamente la ciudad eterna. Y al principio hubo mucha confusión con qué significaba para el viajero esta suspensión temporal del acuerdo del espacio común Schengen y ahora, bueno, parece que las aguas en parte en lo que respecta al viajero están volviendo a su curso, pero la discusión política, el debate político, el lanzarse el y tú más político aquí en Italia está cada vez cogiendo más fuerza. Sí, porque a última hora del día de ayer Italia matizaba, ¿no?, lo de la suspensión del espacio Schengen por un mes e indicaba que esos controles serán para viajeros no europeos que procedan de España. ¿Es correcto? Es decir, sí, que la decisión no implica ni a ciudadanos italianos ni a ciudadanos españoles, sino a viajeros de terceros países que provengan de España. En ese caso sí, se van a realizar controles, se especificaba una nota emitida por el Ministerio del Interior italiano para, pedir el pasaporte, pedir la documentación, controles selectivos, decían que solo se aplicarán a estos nacionales y que, ni los italianos ni los españoles nos veremos sometidos a controles adicionales ni a trámites burocráticos extra, ni, como se decía al principio, tendremos que llevar pasaporte o incluso se hablaba de visado, o sea, unas cosas que surgieron al principio con esta incertidumbre porque, claro, nunca dos países, de una cultura similar, una forma de vivir similar, así como Italia y España habían visto suspendido Schengen. Sí se había suspendido Schengen entre Italia y Francia en alguna ocasión, pero por motivos muy puntuales y a lo mejor eran un par de días. Ha pasado a finales de julio aquí en Italia con unas manifestaciones muy violentas que hubo en el norte de Italia, en la frontera con Francia, y suspendieron por 2 días el tratado Schengen, pero eso no creó tanta polémica como en esta ocasión. Leo una información de última hora que indica que Marlaska ha denunciado que los países de la Unión Europea han sido egoístas ante la crisis de Ceuta. Yo no sé, Ángeles, si sabes si en las próximas horas, en los próximos días, habrá una reunión entre el ministro de Exteriores italiano con el embajador español en Italia. ¿Cómo están las relaciones en este momento?
Es muy tensa la relación, evidentemente el roce diplomático ha sido enorme. No sé si habéis visto el intercambio entre José Manuel Álvarez y Antonio Tajani en la red social X. Pues acusaciones de falta de solidaridad, de falta de compromiso con el proyecto común por esta suspensión del acuerdo de Schengen. Y aquí en la órbita política pues hay quien dice que Meloni está volviendo a usar la inmigración como propaganda, sobre todo esa parte de la izquierda, centroizquierda italiana, que evidentemente está dando la razón a Pedro Sánchez, al gobierno de España, con esta tesis de que fue la sentencia del Supremo la que ha propiciado esta oleada de personas en Ceuta. Veremos cómo es el devenir de los acontecimientos, si van a reunirse todos los ministros, si va a reunirse Tajani solo con el embajador en España o con el embajador aquí en Italia o con los ministros, también sus homólogos europeos, porque también está implicado el Ministerio del Interior, obviamente, que es el que tiene que hacer los primeros controles que por lo visto ya se están empezando a hacer en el aeropuerto de Fiumicino. Pues Ángeles, muchísimas gracias por acercarnos esta última hora desde Italia. Cualquier novedad, estamos en contacto. Gracias a vosotros, un abrazo. Bueno, pues pendientes también de la reacción de otros países europeos. Finlandia se sumaba ayer a la postura de suspender el espacio Schengen con España y pedía que el resto de los países europeos hicieran lo propio, aunque todavía no se ha formalizado nada. En Francia, por su parte, se anunciaba refuerzos en los controles fronterizos con nuestro país. Asunción Serenas, corresponsal en París. Bienvenida, Asun. ¿Cómo está la cosa? Hola, Beatriz. Buenos días. Pues aquí digamos que la atención no está puesta toda en España porque estamos con unos incendios espectaculares que no acaban de apagarse, tanto en la Gironda, que está controlado pero no apagado, como en el Var, que es en la Provenza, y allí pues el fuego justamente está avivado en las últimas horas, con lo cual pues si no hubiera estos incendios seguramente la atención sería mucho más grande. Aún así, por supuesto, por ejemplo, la prensa es portada, se ha tratado mucho en los medios de comunicación y bueno, pues lo que se dice es que la situación es muy grave, que es excepcional, que España no puede gestionar este tema solo, ¿no? Una entrada de esta magnitud. Los analistas hablan, ¿no?, de que ahí Marruecos está desempeñando un papel clave en esta presión migratoria, ¿no?, como palanca para ejercer una presión diplomática sobre España. Y luego, más a nivel interno, pues claro, esta crisis reabre el debate en Francia sobre el control de las fronteras y la política migratoria europea, que seguramente va a ser uno de los grandes temas que van a estar en la batalla de la campaña presidencial que tenemos dentro de unos meses, el año que viene, por el mes de abril y mayo. El anhelo de muchos de estos jóvenes no es solo cruzar a la frontera de España, sino que Ceuta es la puerta de Europa, ¿no? De ahí el temor que tienen muchos de estos países. Hablábamos de cómo Francia ha reforzado esos controles fronterizos. Exactamente, ¿qué es lo que ha hecho, Asun? Pues mira, eso ha sido Macron el que ha pedido a su ministro del Interior, a Laurent Núñez, que el refuerzo inmediato de las fronteras. Es algo que no es inhabitual en Francia, ¿eh? O sea, aquí Francia ya lo han hecho en otras ocasiones. Me acuerdo cuando hubo un atentado en Niza, si mal no recuerdo, en 2020-21, pues allí Francia puso en marcha los controles. De hecho, cerró varios puestos fronterizos que han estado cerrados hasta ahora. O sea, que es un tema de largo recorrido. Pero bueno, vista la situación hace 3 días en relación con lo que había y lo que hay, y lo que ha anunciado el ministro del Interior es que multiplican por 5 el número de policías y gendarmes desplegados en la frontera franco-española, que en total va a ser 334 agentes que van a velar por la seguridad de la frontera, y luego han reforzado también con medios aéreos, vigilancia aérea, con el despliegue de 3 aeronaves de la Policía de Fronteras y con drones también. Y luego van a intensificar las patrullas en el interior de los trenes, en los trenes que van en todo lo que es el corredor ferroviario franco-español. Y luego lo que han hecho ha sido activar la Fuerza de Intervención Rápida Fronteriza,
que se dedica a hacer controles exhaustivos, que esto se puso en marcha por primera vez hace poco con motivo de la celebración de la cumbre del G7 que hubo en Evian, que como era en Francia, pero era claro, había que tener en cuenta la frontera francesa, alemana, suiza. Entonces, pues nada, desplegaron esa fuerza de intervención que está integrada por policías, por gendarmes, funcionarios de aduanas, militares, en fin. Bueno, pues Asun, esto es lo que hay. Esto es lo que hay de momento, y te digo lo mismo que a la compañera Ángeles. Cualquier novedad, aquí estamos. Muchas gracias, un abrazo. A ti, Beatriz, un abrazo. Hay dos momentos delicados en cualquier viaje. Uno de ellos es hacer la maleta y cerrar la puerta de casa. En esas últimas horas solemos estar muy pendientes de los billetes, la documentación, el equipaje, pero nos olvidamos de cuestiones que pueden darnos algún que otro disgusto a la vuelta. Malos olores, alimentos que han caducado, electrodomésticos enchufados o incluso pequeñas averías que se convierten en problemas mayores durante nuestra ausencia. La mayoría de las incidencias domésticas en verano tienen que ver con los olvidos aparentemente insignificantes. Por eso hoy queremos repasar qué deberíamos hacer antes de irnos de vacaciones para regresar a una casa en perfecto estado. ¿Y con quién lo vamos a hacer? Bueno, pues con una amiga del corazón, con una amiga del programa, con Begoña Pérez, nuestra ordenatriz. Bego, qué ilusión, otro verano más juntas. Totalmente, muchísimas gracias, de verdad, eres increíble, seguir confiando, o sea. ¿Cómo no voy a confiar? Pero si desde que te conozco mi hogar funciona mucho mejor. El mío y el de los 2 millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram, 2 y pico. Porque ya esto va creciendo. Sí. Nos conocemos hace 6 años y digo, lo que he aprendido contigo, dice, y yo lo que sigo aprendiendo. Sí, sigo aprendiendo. Todos los días aprendo algo, de verdad, pero que la gente se piensa que es como una cosa así como hablada y dicha sin pensar. No. Todos los días aprendo algo. Qué no bueno. hay nada como ponerse a pensar eso en el hogar, en los demás, en los desastres, en las soluciones. Claro, bueno, desastres, estamos hablando de lo que puede pasar si nos hemos ido de casa sin revisar absolutamente todos, porque estamos inmersos en nuestras ganas de irnos, en que no nos falte ninguno de nuestros hijos, como solo en casa, en hacer la maleta, pero luego no nos fijamos en cosas importantes. ¿Cuál suele ser, Begoña, el error más habitual que cometemos justo antes de salir de vacaciones? Bueno, hay varios, pero claro, como bien has dicho, no es que esto sea así porque sí, sino porque realmente estamos tan cansados y necesitamos tanto esas vacaciones que estamos ya como yéndonos y dejamos sin mirar atrás la casa y todo. Entonces, pues podemos dejar comida en la nevera, a lo mejor precisamente se nos van los plomos y bueno, que ya hablaremos de esto, ¿no? De los malos olores y tal generados por un poco de mala suerte y no haber terminado de, pues eso, a lo mejor hay una cosa que se llama, bueno, que hace que vuelvan los plomos, ¿no? Que ahora no me acuerdo cómo se llama. ¿Un dispositivo? Sí, es un dispositivo que se pone ahí mismo y que es una gozada, la verdad, porque es barato respecto al desastre que se puede producir si no vuelven los plomos, ¿no? O sea, un montón de cosas que hay que tener tiempo, pero que ya te digo que, claro, con cansancio y con tal, pues a lo mejor no podemos verlo. Pero bueno, vamos poco a poco. Bueno, pues sí, yo no sé si existe una lista básica que todos deberíamos revisar antes de cerrar la puerta. Estamos en este primer fin de semana de agosto. Es verdad que hay mucha gente que ya está de vacaciones, pero otros todavía no. Así que los que aún no se han ido están a tiempo. Sí. Y los que están de vacaciones, bueno, pues a lo mejor les vemos un poco apretaditos diciendo, ¿habré hecho esto yo? Bueno, yo diría que hay que ir habitación por habitación, que bueno, pues como las casas son pequeñas tampoco es para tanto, o sea, que uno mirando y sobre todo, ¿qué me quiero encontrar? O sea, vamos a volver tan contentos, bueno, un poquito tristes porque se nos acaban las vacaciones, pero contentos, pues a lo mejor de que vamos a trabajar y de volver a una rutina. Mucha gente la necesitamos y la deseamos, por eso, ¿no? O sea, que la tristeza es relativa. Pero ver qué me voy a encontrar. O sea, me voy a encontrar que qué horror, porque es que dejé un montón el armario ahí medio deshecho porque estaba de los nervios haciendo la maleta. Pues eso no puede ser, ¿no? O sea que hay que hacer la maleta con calma y aquí yo me iría también un poco más, es todo lo que me estoy llevando es lo que necesito. Bueno, también menudo melón. Sí, totalmente. Ya iremos hablando en estos días próximos, pero muchas veces más que lo que me llevo es qué dejo.
¿Estoy dejando otro armario para otra persona? Pues a lo mejor Pues me seguro. está sobrando, seguro. Porque gracias a Dios en España estamos en una población muy media y un poquito materialista. No lo digo en plan negativo, sino pues qué suerte, ¿sabes? No. He podido ir a Zara en los últimos 3 meses, pues mira qué bien. Bueno, con perdón que no se deben decir cosas de estas, pero de tiendas. Me he ido de compritas. Sí, pero que a veces pensamos, qué horror, porque no llego a fin de mes, porque no sé qué, porque no sé cuándo, nos focalizamos en lo negativo. Vamos a ponernos en lo positivo. Que hay veces que eso tan positivo nos genera que tenemos demasiado. Y eso es lo que tenemos que pensar en el presente, ¿vale? No el pasado y luego el futuro, sino el presente. Espera, esto he dejado, ¿cómo he dejado el armario? ¿En qué condiciones? ¿Cómo he dejado el cuarto de baño? Todo me caduca, todo se me pasa, todo tal. Entonces es que tengo de más y no lo estoy sabiendo manejar. Y eso es lo que tenemos que saber manejar. Decías ir habitación por habitación. ¿Hay que dejar todos los aparatos electrodomésticos desenchufados? No, ojo, a ver si te va a pasar, esto te voy a contar una anécdota personal. O sea, yo trabajaba en los veranos y entonces en un momento determinado me voy un verano a trabajar con mi hermano a Ciudad Real. Y entonces él siempre se iba antes los viernes que yo. Y yo súper lista dije, voy a quitar todos los plomos. ¿Bajo los plomos? Bajo los plomos. Imagínate cómo nos encontramos la nevera y el congelador el lunes. Bueno, no, yo quería vomitar todo el rato, o sea, un horror. O sea, que cuidado. Eso lo aprendiste de jovencita. Exacto, cuidado con desenchufar y cuidado con tal. Sí, es verdad que viene bien desenchufar todo. Y nada de stand-by, o sea, esa tele que se puede quedar, ese cargador que se queda enchufado, esa Thermomix, bueno, perdón por decir marcas, pero quiero decir que hay cosas que sabemos que no consume enchufado, pero no es bueno que esté enchufado, ¿vale? Y el resto, hombre, pues claro, el horno, la nevera, todo eso tiene que seguir enchufado. Pues nada, se le dedican 10 minutos el día de antes de salir de viaje a revisar los enchufes y así nos vamos más tranquilos. Eso es. Y luego, ¿merece la pena cerrar la llave de paso del agua cuando nos ausentamos? Esto te lo pregunto con conocimiento de causa, porque tú has contado lo de la nevera. Sí. Pero es que yo volví de vacaciones un año y había reventado una tubería del canal porque habían subido la presión. Y en mi casa se veía una gran cascada cayendo por una lateral de la casa. Totalmente. A mí me pasó, sin saber pero con cuántos el vecino. días llevaba eso. Claro, sí, es horrible. Pero claro, es que depende. O sea, si a lo mejor tenemos la casa un poco con domótica, que ahora se lleva tantísimo. Y eso el que la tenga. El que la tenga, sí, porque bueno, sí. Pero es verdad que tenemos que pensar, riega, o sea, tengo un riego automático, entonces no puedo cortar el agua. Claro. ¿Vale? Porque se nos va a secar todo, entonces hay que pensar por eso que cada uno tiene que pensar en sí mismo. No soy yo muy fan de cortar el agua, o sea, siempre el agua es necesaria, o sea, es que yo qué sé, pues para todo, sí, entonces no soy muy fan. Pero claro, si te ha pasado eso, comprendo que haya gente que diga, quita, que yo me voy un mes entero y que cada vez es menos posible irse un mes completo, ¿no? Pero a lo mejor para un mes pues sí merece la pena cortar el agua, claro. ¿Y hay algún truco para que la casa en un mes, en una semana, en 15 días no acumule tanto polvo? ¿Tienes algún truquillo? Bueno, esto también cuando leía esta pregunta, que me he intentado preparar para no hablar tanto y al final hablo muchísimo, qué horror, pero bueno, es verdad que antes, claro, como la gente se iba 2 meses, 3 meses, se tapaba la casa con sábanas de algodón y entonces que era una gozada porque volvías y entonces era fas y a quitar esas sábanas, ¿no? Cosa que ahora dices, mira, de verdad, sí, bastante con que me he ido 5 días voy a tapar. Tardo más en tapar y en destapar. Efectivamente, o sea que esto cada uno también lo tiene que pensar en sí mismo. Pero nada, saber que va a haber polvo, pero pues una gozada y ya está. Y limpiarlo bien. O sea, ya sabes que siempre hay que tener la limpieza al día. ¿Y al día qué significa? Que si no estoy, por supuesto, no se limpia, pero no pasa nada si se ha ensuciado. Vamos a pensarlo en positivo, en plan, qué guay, esto se ha ensuciado mientras yo no estaba y yo no lo he visto porque es que estaba de vacaciones. Bueno, también es un cambio de mentalidad, ¿no? Porque la limpieza está muy relacionada también con la percepción de cómo recibimos esas cosas, ¿no? O cómo nos la tomamos. Como seamos unos locos de la limpieza, sufrimos mucho, o del orden. Sí, es verdad. Entonces hay que, bueno, pues relativizar. Totalmente. No, de verdad, y poner el foco en otra cosa. O sea, si tenemos un problema con eso, entonces dices, es que lo suyo, o sea, la vida es la que es. Y la sociedad es la sociedad, y vivir es así.
y ya está. Y vivir es que si yo no estoy en casa y no limpio, igualmente se ensucia, porque el polvo se va posando. Eso sí, ¿yo qué te puedo decir? Limpia bien, no limpies con grasas. O sea, antes de toda la vida, que era como, mira, el spray, eso es, el spray famoso de limpiamuebles. Pues ya sabemos que no les va bien a los muebles. Ni lacados en blanco, ni los tradicionales de barnizados. ¿Y con qué hay que limpiar? Con una bayeta con agua. Y una ya bayeta está, de microfibra, recién limpia y chimpún, muy escurrida, pero ese poquito de humedad, también es verdad que te hablo desde Madrid, que Madrid es muy seco, entonces ese poquitín de humedad que no mojado, ¿vale? Le viene bien al mueble y eso, y saber, pues los quicios de las puertas, las partes de arriba, eso que no se limpia nunca, pues ahí darle una vueltita. Qué interesante. Oye, lo que nos ahorramos en productos de limpieza también. Efectivamente. Y por último, si tuvieses 10 minutos antes de salir hacia el aeropuerto, hacia la estación, antes de coger tu coche, ¿en qué invertirías para marcharte con tranquilidad? Subir toda a la nube. Los DNIs, todo. O sea, los pasaportes, toda la documentación que esté digitalizada, porque si hay algún problema, y es posible que lo haya, es muy que lo tengas a mano. Que lo tengas a mano, que puedas acudir desde otro ordenador con otras claves y tal, tenerlo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues este es nuestro primer episodio con nuestra querida ordenatriz en verano, primera semana cumplida. Nos vamos a encontrar en 7 días. Muy bien. Pero seguimos aprendiendo contigo en tu perfil de Instagram buscando la ordenatriz. Sí, ahí seguimos. Gracias. Gracias a ti. Estás escuchando Fin de Semana. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting. ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado? La radio es la verdad que nos hace libres. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Moeve está contigo en tus viajes de verano. Por eso, del 30 de julio al 2 de agosto, ahorras el doble. Desde 10 hasta 60 céntimos por litro en cada repostaje. Con Mueve.go y sus marcas colaboradoras. Consulta condiciones en mueve.es. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas. Estos sí son unas segundas rebajas. Solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389. Conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com. Ofertas límite en El Corte Inglés. 15% adicional en electrodomésticos de marcas como AEG, Samsung, Haier, Dyson, Rumba y Taurus. Son las ofertas límite. Solo 4 días. Del 30 de junio al 2 de agosto. En tienda web y app del Corte Inglés. Cristina López Slichting. Fin de semana. Escuchas Fin de Semana. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news? Son informaciones contrastadas. Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. ¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas. Nuevo Toyota THR Hybrid. No intentes entenderlo. Atrévete a sentirlo. Más información en toyota.es. Soy Marc Márquez. Para mi protección, confío en Verisur. Con Verisur siempre estarás seguro.
Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisure al 900-666-777. Verisure. Con la rutina que llevamos todos los días, ¿no te gustaría sentirte ligero de verdad? La nueva colección Primavera-Verano de Fluchos te ofrece la ligereza que necesitas. Fluchos combina estilo moderno y artesanía de calidad para cualquier ocasión. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta al 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú? ¿Por qué ha decidido imputar ahora? ¿La explicación técnica es...? ¿Te perdiste algo? Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados. Qué pasada tener aquí a mi Culeya. ¿Qué tal, Marc? Muy buenas. Hola, buenas. Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE. Compatible con CarPlay y Android Auto. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Aquí está la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora